Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía. Nos encontramos en una entrevista especial hoy, a un poco para conocer cómo está nuestra situación económica en lo que va del año, ya 6 meses, este primer semestre por el cual tenemos la oportunidad de conversar en esta oportunidad con el profesor Santiago Dávila. Él es profesor de posgrado de la Universidad Católica, el profesor de posgrado de negocios, tiene varios cargos que ha desempeñado. Con él vamos a conversar un poco sobre este desempeño económico en nuestro país, estos índices que sube y baja, y hoy con esta guerra o posible guerra entre Irán y Estados Unidos estaría un poco también complementando un poco la situación política económica en el mundo. Bienvenido, profesor Santiago, gracias por estar en la revista Economía. Gracias por la invitación. Profesor, para empezar, quisiéramos conocer un poco de su apreciación como especialista justamente en esta área. ¿Cómo ve usted el panorama en estos primeros 6 meses, este desempeño de nuestro país a nivel económico? Bienvenido. No, muchas gracias. En los primeros 6 meses, el desempeño económico, si lo mides por crecimiento del PBI de los primeros meses del año 2025 respecto al mismo periodo del año previo, ha sido positivo, ¿no? Más o menos el crecimiento del Producto Bruto Interno ha sido en estos primeros 6 meses aproximadamente de, de 3%, 4% respecto del año previo en el mismo periodo, ¿no? Y se está proyectando que para el cierre del 2025 esto podría estar alrededor de 3.1, según cifras recientes del Banco Central de Reserva. El Ministerio de Economía y Finanzas es un poco más optimista, 4%, ¿no? Eh, pero eso era hasta, digamos, hace una semana, hasta antes de enterarnos de estos conflictos internacionales más recientes, ¿no? Y yo creo que eso puede afectar un poco el panorama del crecimiento mundial. Y como Perú es un país que depende mucho del sector externo, de lo que pasa en el mundo, que somos una economía de ingresos medios, muy abierta al mundo, yo creo que eso puede tener un impacto a la baja en las proyecciones de crecimiento, ¿no? Para este año y para el próximo. ¿Hay otros índices de este comportamiento por el cual, aparte de lo que está sucediendo en el mundo, pero específicamente de Perú, este comportamiento se aproximaba? ¿Era lo que se esperaba o usted cree que ha habido un cambio de este inicio del año 2025? O sea, lo que ha cambiado de las proyecciones iniciales de crecimiento para este año es, bueno, lo que te comentaba hace un momento, que es el sector externo. La incertidumbre del sector externo se ha acrecentado, sobre todo por la guerra comercial desatada por el gobierno de Estados Unidos contra otras economías, pero más recientemente con esta guerra ya o dice que todavía no es una guerra, pero con todos estos problemas que están habiendo en el Medio Oriente. Entonces, yo creo que eso va a afectar, como te decía, el crecimiento externo y con ello el crecimiento interno. A nivel interno, ya de Perú, ¿no? Creo que hay algo que está impactando el crecimiento para los próximos meses, según están escuchando en estadísticas del Banco Central, es el sector minero. La producción se va a reducir un poco porque hay unas minas que están entrando en mantenimiento, la minería metálica, eso impacta fuerte, ¿no? Eso podría ser algo interno. Y evidentemente, para el próximo año, ya no tanto para este, es el tema del clima electoral, ¿no? Porque Perú entra en elecciones generales y eso siempre afecta la inversión privada, ¿no? La inversión privada se venía recuperando desde una fuerte caída en el 23, el 24 se recuperó, el 25 ha vuelto a crecer respecto al 24 y va a seguir creciendo durante todo el 25, pero en el 26 posiblemente ese crecimiento se ralentice un poco, se contraiga, no negativamente, pero sí se desacelera un poco el crecimiento de la inversión privada por el ciclo electoral. Sí, eso justamente le iba a hacer el comentario, ¿no? Cuando se acerca una etapa de elecciones en nuestro país, pues el sistema económico en el país
no se recrudece, pero sí está atento a las circunstancias de un tipo de cambio. Pero hay un tema que me gustaría que me evaluara usted también, que es el tema de la inseguridad. Un tema que se ha escapado de las manos al Estado, autoridades, el poder judicial en todo caso, pero a nivel económico está afectando a los pequeños, a los medianos empresarios y que muchos están abandonando el país. Quisiera su apreciación, cómo ve a nivel económico justamente este punto de la inseguridad en el Perú. Sí, mira, cuando uno ve las estadísticas de cuáles son los problemas más importantes para la población en términos de percepción de problemas, el primero que aparece es la inseguridad, ¿no? Entonces es un problema social y evidentemente tiene repercusiones a nivel económico, ¿no? Como bien mencionas tú, esto afecta a los negocios. Hoy está afectando negocios pequeños, pero no dudo que si esto no se controla, podría afectar negocios de mayor tamaño también, si es que no lo está haciendo actualmente, porque precisamente por su naturaleza delictiva, quizás muchos empresarios no denuncian estos hechos, ¿no? Prefieren continuar con sus negocios pagando este tipo de, de extorsiones, ¿no? Que es algo de lo que más vemos, ¿no? Entonces, no he visto mediciones, no he leído todavía trabajos económicos que estimen concretamente cuál está siendo el impacto que tiene la inseguridad, por ejemplo, en materia de crecimiento, pero no queda duda que sí está impactando negativamente el crecimiento económico, ¿no? Sí, eso ha sumado muchos escenarios y estamos viendo muchas cosas bastante nunca vistas pues, en nuestro país. Después del terrorismo, esta situación de extorsiones a los empresarios. Hoy el dólar sigue bajando, doctor Santiago. ¿Eso favorece, desfavorece? ¿Cree que la gente está como que esperando qué va a suceder, que el dólar, el billete verde no está fluyendo, o es que el sol peruano sigue posicionándose en el mercado fluctuante? Sí, mira, si tú ves las estadísticas a lo largo del tiempo del tipo de cambio soles por dólar, vas a ver que en el Perú, a diferencia de otros países de la región, el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable. Obviamente han habido periodos fuertes de devaluación de la moneda peruana, como por ejemplo cuando entró Pedro Castillo al gobierno, ahí el dólar llegó a 4.10, ¿no? Y ahora está cercano a 3.60. Es difícil realmente que alguien pueda decirte dónde va a estar próximamente. Yo lo que creo es que de alguna manera hay un debilitamiento del dólar a nivel global, ¿no? Y eso hace que también obviamente pierda un poco de valor frente al sol, ¿no? Y creo que esa tendencia podría seguir en los próximos meses. Va a depender un poco de cómo se maneje la crisis internacional también en Estados Unidos. Depende mucho también de qué haga su Reserva Federal, o sea, su Banco Central en Estados Unidos, cómo maneje el dólar y el crédito. Eso afecta, digamos, la disponibilidad. Pero si tú ves en el tiempo y comparas a Perú con otros países de la región, realmente el tipo de cambio en el Perú se ha mantenido más o menos estable. Obviamente es una moneda que varía de valor todos los días, a cada minuto, entonces hay variación. El Banco Central de Reserva interviene en ese mercado cambiario, es un gran comprador y vendedor de dólares. eh, y tiene muchísima posición de cambio, ¿no? Entonces, si bien creo que no puede cambiar la tendencia del dólar, si sigue bajando, lo deja bajar, sí puede reducir la volatilidad alrededor de la tendencia, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje podría dar esto para las personas? Bueno, es mixto el mensaje, ¿no? Porque en el Perú hay mucha gente que tiene, por ejemplo, deudas en dólares. Y si gana en soles, esto es una buena noticia, por ejemplo, ¿no? eh, de alguna manera es una buena noticia para la importación también, ¿no? Entonces, los mensajes, y no tanto para el sector exportador. Entonces, el mensaje es un poco mixto en ese sentido, ¿no? Ahora, usted hablaba de este mensaje del dólar.
y qué mensaje podría verse el caso de esta devolución de este 70% de la población informal que existe en nuestro país, que justamente es la fuerza motora de la fuerza de trabajo que tiene varias regiones de nuestro país, justamente en esta informalidad? Es latente que desde el exterior nos ven muy bien económicamente fuera de la política, pero ¿qué balance usted le podría tomar esta evolución de la informalidad que ya, que todavía mucha gente pues no quiere poner el dinero en los bancos o llevar las cosas como en orden, ¿no? Claro, la informalidad en el Perú tiene bastantes definiciones, si quieres, o aristas distintas, ¿no? Por un lado, tienes la informalidad laboral, donde tienes, por ejemplo, una empresa que es formal o parcialmente formal para con la SUNAT, por ejemplo, pero informal para con sus trabajadores. Esa es una versión de la informalidad. Tienes al microempresario o empresario individual que es totalmente formal, es decir, vende en la calle, el ambulante, digamos, el que trabaja dando algún servicio, que lo hace en la total informalidad, ¿no? Y tienes también al grande formal que vende una parte formal y una parte informal, y ese es, digamos, la peor versión de todas, porque se podría ser 100% formal, pero elige ser informal, ¿no? Entonces, es un problema que tiene múltiples aristas, múltiples definiciones. Eh, yo diría que siendo tan alto el nivel de informalidad ya es más un problema para el Perú que un beneficio, ¿no? O sea, algunas personas tienden a decir que la informalidad finalmente es un beneficio porque esto, si bien la población que es informal está desprotegida, de alguna manera se recursea, ¿no? Y es emprendedora y pujante. eh, y es un reflejo por un lado, la debilidad del Estado, pero si el Estado fuera más fuerte, tendría a estas personas altamente reguladas y, y quizás no tendrían el desempeño que tienen. Pero yo creo que el Perú necesita, y esa es la gran pregunta, pues nadie sabe la respuesta, incorporar a estas personas informales a la formalidad, ¿no? Y ese es, digamos, el gran dilema del Perú que crece, por ejemplo, pero no crea empleos de alta calidad, ¿no? Hay mucho subempleo en el Perú. El empleo en el Perú crece con el PBI, pero si tú ves ese crecimiento del empleo, una parte importante es subempleo, ¿no? Es decir, empleo que no es eh, adecuado para las personas que están en esa situación. Entonces, por ejemplo, hay un tema por resolver, es, está bien el crecimiento económico, ¿cómo hacemos que ese crecimiento económico se está en empleo de calidad y no en subempleo, por ejemplo, ¿no? La gente siempre se queja justamente por las horas de trabajo y la explotación, que es, hablando ya un poquito del empleo, uno de los temas que quiero abordar con usted. Ujú. Ese su empleo, esa explotación, porque realmente es una explotación de tantas horas de trabajo, no las 42 ni las 44, sino se le va hasta 48, 50. Nos conformamos nosotros como peruanos este tipo de trabajo por la situación de que hay mucha competencia, por la situación de que el país tiene que salir adelante, o porque simplemente pues no ordenamos como deben ser, como un país en prosperidad o en crecimiento, pero de manera ecuánime, es decir, que sea respetado los derechos del trabajador. Sí. No, mira, Perú tiene un marco regulatorio que cambió de manera importante, creo, en términos de empleo cuando se crea la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL es la entidad del Estado encargada de hacer estas supervisiones y fiscalizaciones en el ámbito laboral para ver que los trabajadores, dependiendo de su régimen, estén adecuadamente, vamos a decir, empleados, ¿no? Que no se estén dando estos abusos. Y entiendo que desde su creación, no voy a decir que las cosas se han solucionado totalmente, pero veo que es una entidad bastante activa en fiscalización. En mi empresa van frecuentemente, por ejemplo, a verificar si se están cumpliendo con todos los temas laborales. Y entiendo por conocidos de empresas, de todo empresarial, que son muy activos también, ¿no? Eh, por ahí creo que va una parte de la solución. El otro problema es, y yo creo que es más de fondo, más económico, es, es, es la productividad, porque mira,
para que tú puedas asumir la formalidad, tienes que ser muy productivo, ¿no? Porque ser formal tiene un costo, ser formal cuesta, ¿no? Y si tu empresa, tu emprendimiento no es tan productivo, tú no tienes ese extra para asumir la formalidad. Entonces, eh, te- eres total o parcialmente informal, ¿no? Eh, entonces, hay que trabajar en dos frentes. Uno es el de reducir los costos de ser formal, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la eficiencia del Estado. El Estado para la creación de empresas, para la tributación, digamos, los regímenes laborales, tanto del Estado, que son múltiples, como el sector privado, tienen que mejorar. Pero por otro lado, la productividad de las empresas peruanas tiene que incrementarse para poder afrontar el costo de esa formalidad, ¿no? Entonces, Perú está en una situación en la cual su economía, a pesar del crecimiento observado, no es pues tan productiva, ¿no? Y por lo tanto, al no ser tan productiva, se genera este sector informal grande, ¿no? Si fuéramos más productivos, es decir, hiciéramos más cosas con los mismos recursos, ¿no? Tendríamos ese extra para poder asumir esta formalidad, ¿no? Esta informalidad, convertirla a formalidad, ¿no? Bien, eran las palabras del profesor Santiago Dávila, profesor del Departamento Académico de Posgrado de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nosotros vamos a terminar esta primera parte de la entrevista. Volvemos en breve para que ustedes conozcan parte de esta interesante análisis económico que nos hace el profesor Dávila.